Atención con esta información muy importante sobre salud, porque muchas veces no damos importancia al desayuno. Sin embargo, al no saber el valor nutricional que representa, nos perdemos de los beneficios que esta primera comida del día ofrece al organismo. Ahora te contamos cómo lograr un desayuno saludable. El desayuno es la comida más importante del día, ya que sirve para cargar el cuerpo de energía. Lo ideal es que se consuman carbohidratos, lácteos y frutas. Siempre lo ideal es que no pase más de media hora entre que yo me despierto y esté desayunando, porque esta primera comida del día activa el metabolismo, nos carga combustible después de esas horas de ayuno que tuve a la noche. Y en la medida en que yo no desayune o que no desayune en forma adecuada, mi metabolismo quema menos a lo largo del día. Tengo más hambre porque se genera como una deuda de hambre y termino comiéndome un montón después en la siguiente comida. Es preferible dormir 15 minutos menos y desayunar bien, pero si no es posible, hay alternativas para un desayuno saludable en el trabajo. Al trabajo, por ejemplo, podemos llevar a la ida, lo más práctico es siempre agarrar un yogur descremado y una fruta. ¿Sí? Que puede ser de repente, para un hombre puede ser un yogur grande y una banana que da mucha saciedad. Me preparo un licuado también de banana con yogur, de banana con yogur o de banana con fruta, con leche, perdón, o cualquier otra fruta, licuado, bebido, llevo por el camino. Mucho ojo con los paquetes de galletitas integrales, no importa, porque son como tentadores y termino comiendo mucho más de la cuenta porque los seres humanos somos completadores y comemos hasta que nos acabe mi café, no paro con las galletitas. Así que ojo con las galletitas. El desayuno de los paraguayos se caracteriza por el exceso de grasa, fritura y azúcar, que se encuentran en las gaseosas, empanadas y tortillas, que son consumidas antes del tereré. Es tremendo, realmente, así como a una casa o a un auto al que le falta mantenimiento, en algún momento el auto te deja en la calle o en algún momento la casa se te viene abajo, ¿verdad? El cuerpo le pasa absolutamente lo mismo. La idea es poder ir mejorando la calidad, por lo menos, que en vez de consumir una empanada frita, la modifiquemos al horno y la acompañemos con alguna fruta posterior. Entonces me como una empanada rellena de pollo, pero después, aunque sea una banana o una manzana, ¿verdad? Lo importante es lograr cambios adecuados y equilibrados para que el hábito del desayuno saludable pueda ser sostenible en el tiempo.